gusto estar aquí con ustedes. Los amamos en el amor de Cristo y es un privilegio estar aquí. Les voy a recordar un poquito, o más bien contar un poquito la historia, ya la contaron ellos. Cuando el hermano David y el hermano Cherry llegaron a Pénjamo, estuvieron trabajando con un hermano. Pero en esta iglesia, muy amable hermano, en esta iglesia donde ellos estaban trabajando, había un pastor. Y este pastor estaba dando mal testimonio. Entonces ellos dijeron, ¿qué vamos a hacer? Mi papá estaba trabajando en el Zapote de ese estado, levantando la misión, un templo en el rancho del Zapote. Pero dice mi mamá, yo ya no quiero vivir en el rancho porque no había luz y no había agua. Tenía que ir a traer agua al cerro y en la noche prender velas. Dice mamá, ya no quiero vivir en el Zapote, vámonos a Pénjamo. Y ya ve que las mujeres mandan. Ay. Y dice mi papá, pues vamos a pedirle a Dios que nos prepare una casa en Pénjamo. Y saliendo ellos de comprar su mandado, iban para la casa, cuando ven a un señor salir de una casa. Y se para mi papá y dice, oiga señor, ¿no renta su casa? Dice, la estaba limpiando, pero sí se la rento. Pero le voy a decir una cosa, se la rento, pero ¿quién lo recomienda? Y dice mi papá, Dios. Y el señor se queda, nadie me había dicho algo así. ¿Quién de Pénjamo lo recomienda? No conozco a nadie, solamente Dios me conoce. Y dice el señor, venga, mañana le decido. ¿Y qué cree? Le dijo, aquí están las llaves. Esa casa la rentamos por ¿cuántos años más? Muchos años. Enseguida el hermano David y la hermana Cherry llegaron y no hacíamos reuniones y conocieron a mis papás y dijeron, ¿cómo ves si empezamos una misión en Pénjamo? Y empezamos con 10. Los hijos de ella, los hijos de mis papás, que éramos 5 y 3, ya eran 8 y otros 2 que se juntaron y éramos 15. Y empezamos a cantar. A los poquitos días dice mi papá, vamos a ir a evangelizar a Abasolo. Hermano David, vámonos, calle por calle. Y encontramos un hermano que prestó una casa. ¿Y dónde va llegando el hermano Joel? ¿Sabes que Dios tiene todo en sus planes? El hermano Joel viene de México a vivir a Abasolo y se inició la obra en Abasolo. Conocieron a los pastores, al hermano Jaime, a la hermana Sara, al hermano David y le entraron al juego. ¿Y saben qué? Dani, su hermano y nosotros éramos niños. Yo veía la camionetita, la pitufina, una camionetita azul que llegaba y todos, el hermano Joel, porque para nosotros era un juego, jugar y los veíamos y jugar en lo que ellos hacían en el culto. Pero nos metían así al culto. Váyase al sentar adentro. Por eso estamos todos adentro todavía, porque si no todavía nos jalan las orejas. Pero ¿sabe qué? No es eso, es la gracia de Dios. El que tú estés aquí es porque Dios tiene un propósito para ti. Dios tiene un plan para ti. Tú tenías o podías estar en otro lugar, pero hoy estás aquí porque Dios quiere. Y porque Dios tiene palabra para ti. Porque Dios te ama. Así como está, cierre sus ojos. Cierre sus ojos. Espíritu de Dios, te doy gracias porque tú estás en este lugar. Tu presencia se siente. Tu presencia se mueve. Tú eres como el aire. No sabemos de dónde viene ni a dónde va el aire, pero lo podemos sentir. No nos importa de dónde vengas, pero te siento. Y sé que cada persona que está aquí siente tu presencia. Es momento, Señor, de tu palabra. Habla a nuestros corazones, a nuestras vidas. Habla a nuestras mentes para poder ser transformados y ser como tú quieras. Y que el propósito tuyo se cumpla en la vida de cada uno de mis hermanos.
y bendigo esta iglesia en el nombre de Jesús. Amén. Abran sus ojos. Voy a hablar acerca de una historia que ya conocen todos. Muchas veces la han escuchado. Esta historia está escrita en los 4 evangelios, en Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Esta historia es la alimentación de 5,000 personas. Ya la han escuchado. Pero ahora vamos a ver acerca de la fe. Dice la Biblia, ahí en el Marcos, en el libro de Marcos, en la historia, dice la Biblia, en Marcos, capítulo 6, 33, es lo que vamos a leer. Marcos 6, 33. Amén. Léanlo conmigo, así como está. Voy a leerlo. Para honra y gloria de Dios dice, pero muchos que los vieron ir y le reconocieron, y muchos fueron allá a pie, y desde las ciudades llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos. Repita conmigo, tuvo compasión de ellos. ¿Crees que Jesús siga teniendo compasión de ti? Vamos a seguir leyendo. Y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Hasta ahí. Dice la palabra de Dios, la historia, porque los 4 evangelios hablan y cada quien explica a su manera. Y lean los 4 evangelios y coinciden, pero cada quien da su versión. Dice la palabra de Dios que cuando murió Juan el Bautista, llegaron los discípulos de Juan el Bautista y le dijeron a Jesús, Juan el Bautista ha muerto. Y Juan el Bautista era primo de Jesús. Y a Jesús le dolió en su corazón. Y llamó a sus discípulos y les dijo, suban a la barca y vámonos a Bethsaida, al otro lado del mar de Galilea. Hasta el otro lado, vámonos. Ahorita no quiero estar con la gente. Pero cuando se van a subir a la barca, empiezan a subirse. Y por ahí unos escuchan que dicen, ¿a dónde van? Y ya ve que siempre hay chismositos. Y algunos dijeron, vamos a Bethsaida, al otro lado. Pero qué bueno por los chismosos. Porque mire, Jesús le dijo a sus discípulos, subamos a la barca y vámonos. Jesús iba triste. Su primo había muerto. Juan el Bautista, el profeta más grande, había muerto. ¿Por qué el profeta más grande? Porque había abierto el camino para el Mesías. Todos los profetas hablaban que iba a venir un Cristo, un Mesías, pero Juan lo estaba viendo. Juan le abrió el camino. ¿Y sabes qué, hermano? Dice la Biblia que Jesús iba triste, pero la gente escuchó que Jesús iba a la otra orilla. Y cuando Jesús llega a la otra orilla, se baja de la barca y le dice a sus discípulos, subiré al monte. Yo pienso que Jesús dice, voy a subir, voy a descansar un ratito, voy a reposar y pensaré en lo que ha pasado. Pero cuando subió al monte, ¿qué crees? Volteó y vio gente. La gente se fue rodeando el mar, caminando para escuchar a Jesús. Y yo me pongo a ver y me imagino a Jesús en esa ocasión llegando al otro lado, y cuando se baja de la barca y sube al montecito y ve la familia Rodríguez Delgado ahí. Él quería estar solo, pero había la familia Rodríguez Delgado. Y voltea para allá y ve que viene la familia Vega Negrete. Viene más familia.
Y dice la Biblia, y Jesús tuvo compasión de ellos. En el libro de Marcos y en el libro de Juan dice, y empezó a sanarlos. Y empezó a poner sus manos por ellos, a curarlos. Y empezó a abrazarlos. Pero ¿sabes qué? Había unas familias que iban llegando. Pero alza su vista y dice, oh, viene más gente. Llega la familia Fonseca, los Gutiérrez, los Barajas, los Ruiz. Y le dice Jesús a Felipe, busca dónde comprar para darles de comer a todos estos que vienen. Jesús ya sabía lo que iba a hacer. En San Juan 6, ahí lean lo que Jesús le dijo a Felipe. Dice, busca cómo le vas a hacer porque les vas a dar de comer. Pues Felipe se puso las pilas y dijo, vienen y son como 100 personas, son como 200 personas. Y le dice a Judas, saca el bolsito, porque Judas era el tesorero. Saca la bolsa y saca las ofrendas para ir a comprar pan. Y empezaron a planear los discípulos y Felipe le dice a Pedro, el maestro dice que les demos de comer. Pero ¿qué creen? Vienen otras familias y llegan la familia Hurtado, la familia Frías y la familia Ocampo y la familia Rojas y la familia Soto. Y ya no eran 500, ya eran 1,500 y 2,000 personas. Y Jesús predicando y Jesús bendiciendo. Y regresan y le dice Felipe a Pedro, creo que no nos va a alcanzar. Dile al maestro que lo que él me dijo en un principio ya no va a poder suceder porque ya hay más de 2,000, 3,000 personas. Y Pedro le dice, a mí no me lo encargaron, te lo encargaron a ti. Ve y dile al maestro. Pero ¿sabes qué? Llegó más gente, familia Negrete, familia Ponce. Y cuando se dan cuenta, hay más de 5,000 personas. Y entonces los discípulos se pusieron en aprietos. ¿Por qué se pusieron en aprietos? Porque le dijeron, Felipe, dile al maestro que se está haciendo tarde, que despida a la gente, que se vayan a los pueblos y que coman. Y Felipe va y se presenta ante Jesús y Felipe le dice, maestro, se está haciendo tarde, despide a la gente, que vayan a las aldeas, a los pueblos, compren y coman. Y Jesús voltea y les dice, denles de comer ustedes. Oh, rayos. Y le dice, Pedro, estamos en un aprieto. ¿Ven la gentío que hay? ¿Sabes por qué Jesús tuvo compasión de ellos? Dice, porque eran como ovejas sin pastor. Eran discípulos de Juan el Bautista. Hermanos, cuando tú veas una persona que está alejada de Dios, que se ha alejado de Dios, que necesita de Dios, tú tienes que tener compasión de esa persona. Y Dios te va a usar. Dios les dijo, denles de comer ustedes. Entonces ellos ya le dicen, cuestionan a Jesús y le dicen, mira Señor, tenemos 200 denarios y con 200 denarios no podremos alimentar a más de 5,000 hombres, aparte mujeres y niños. Siempre hay más mujeres que niños. Si hay 5,000 hombres, ¿cuántas mujeres habría? Y luego hay unas que comen mucho. Imagínense los discípulos en qué aprietos estaban. Mas sin embargo, Jesús tiene todo en control. Dice la palabra de Dios que Jesús les dice, ustedes se van a encargar de darles de comer. No me van a despedir a nadie. Y dice la palabra de Dios que llegó Jesús, se acercó y dijo, ¿qué traen?
¿qué tienen? Y Andrés, el hermano de Pedro, le dice, un muchacho te trajo a ti 5 panes y 2 peces. Y Jesús dijo, eso es lo que ocupo. Hermano, ¿qué tienes para darle a Dios? Mira, en esos tiempos no había Horrera, no había Sam's, no había tiendas grandes. ¿De dónde iban a comprar pan para darle a 5,000 personas? Si ahorita vamos a la tienda de la esquina, yo creo que si fuéramos 100 personas no nos surten de pan. Imagínate 5,000 personas. En aquellos tiempos no había panaderías tan grandes. Por eso los discípulos decían, ¿de dónde le daremos de comer? Pero Jesús dice, ¿qué tienes? Yo quiero bendecir lo que tú tienes. Quiero prosperar lo que tú tienes, pero tienes que darlo de corazón. Y le dijo, Andrés, Pedro, aquí hay 5 panes y 2 peces. Se los llevaron a Jesús. Y Jesús les dice, acomoden a la gente de 50 en 50 y de 100 en 100. ¿Y sabes qué? Jesús multiplicó. Pero cuando Jesús multiplicó, no hizo que la gente se amontonara. No dijo, cada quien pase por su pan y por su pez. ¿O sí? Encargó a sus discípulos y les dijo, sienten a la gente y tú te encargas de un grupo, tú te encargas de otro, tú de otro, a sus puros discípulos. Y consígase cada quien una cesta. ¿Y sabes qué? Empezó a bendecir, a multiplicar. Jesús oró y dice, Señor, gracias porque siempre me oyes. ¿Y para ti qué es esto? Y todos comieron pez dorado. Yo me quedo pensando, oh rayos, una carpa dorada y la parte a la mitad y que dijera, me dio un pedazo a mí, pero eran 2 nada más. Y de ahí comieron 5,000 personas, así que tuvo que dorar la carpa, tuvo que cocer el pan. Y Jesús nada más metía la mano y sacaba un pedazo de pan y un pedazo de pez. Un pedazo de pan y un pedazo de pez. Hasta que llegó una cesta y le dice, Pedro, vete con los tuyos y repartes. ¿Sabes que Dios te va a bendecir para bendecir a otros? Siempre estamos acostumbrados a que nos den. Y voy porque me van a dar. Y voy porque eso. Pero ¿sabes qué, hermano? Dios te ha dado autoridad para que tú vayas y le des a la persona que necesita y no exactamente económicamente. Tú tienes una bendición espiritual. Tú puedes poner las manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Tú lo tienes. No tienes que decir que venga el hermano Daniel, que venga el hermano Joel, que venga el hermano que ayuna mucho para que ore por él, porque yo no puedo. Dios te lo ha dado a ti. Cuando llegue un enfermo a tu vida, a tu casa, tú tienes la palabra de Dios. Pon tus manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Tú tienes la promesa. Tú tienes la solución. Ahorita en estos tiempos hay mucha ansiedad, hay mucha depresión. Y tú debes de ser, porque si conoceréis la verdad, y la verdad nos hará ¿qué? Libres. Si tú eres libre, tú le demostrarás a esa persona el amor de Cristo. Tú le demostrarás la verdad. Dale un abrazo a esa persona que lo necesita. Dale palabra de Dios a esa persona que lo necesita. Tú lo tienes. Y Dios te ha encargado que vayas a la gente. Y la gente va a ser salva por la palabra que tú lleves. Porque Dios te está enviando. Porque Dios te está respaldando. Pero ¿qué quiere Dios? Lo poquito de ti. ¿Qué tienes para darle a Dios? ¿Qué tienes? ¿Qué sabes hacer? Ah, pues yo sé tocar. Toca para Dios. ¿Qué sabes hacer? ¿Qué tienes para darle a Dios? A Jesús solamente le dieron 5 panes y 2 peces. Y eso fue suficiente para que 5,000 personas estuvieran. Más de 5,000 personas
estuvieran satisfechas. ¿Qué tienes para darle a Dios? Lo que tú tengas. No estoy pidiendo ofrendas. No, estoy pidiendo cualidades. Estoy pidiendo habilidades. ¿Qué es lo que tú puedes hacer? En la iglesia hay una hermanita ya grande y ella sabe hacer manualidades, sabe hacer pasteles, sabe hacer gelatinas, sabe hacer muchas cosas. ¿Y sabe qué, hermanos? Falleció su esposo en el COVID. Y le digo, Argelia, y le empecé a ver triste y le digo, no te pongas triste. Dios te dejó porque tú sabes hacer muchas cosas y tú vas a enseñar a las gentes a hacer pasteles, a hacer gelatinas, a hacer manualidades. ¿Y qué crees, hermano? Todos los días que la veo me abraza y dice, hermanito, fui a un rancho y les llevé y les dije, compren harina, les voy a enseñar a hacer donas. ¿Qué habilidad tienes tú? ¿Y sabes qué? En ese momento vas a hablarle a la gente la palabra de Dios. Con esto voy a terminar. Llegó al taller apenas un señor, yo soy mecánico. Ahorita me da gusto porque ando arreglado, siempre ando mugroso. Siempre ando mugroso, toda la semana y nada más los domingos me baño, dijo el hermano. Todos los días me baño, pero hoy me arreglo un poquito mejor. Llegó una persona al taller y fuimos a probar su carro. Le digo, tu carro no tiene nada. Pero él traía algo en su corazón. Y cuando empezamos a hablar y hablar y hablar, le di el mensaje. Y ayer llegó otra vez y cuando lo voy viendo, yo le había dicho, vente hasta el miércoles de la semana que entra, te voy a atender. Y ayer lo veo que entro y digo, oh rayos, ando bien ocupado. Pero me dice, ¿qué crees? Leí lo que tú me dijiste, leí el evangelio de Juan. Oh, entonces mi trabajo se espera y vamos a hablar, porque tú tienes una necesidad espiritual. Y para mí es más importante lo espiritual. Que le digo, a ver, ¿qué entendiste de Juan? Esto y esto y esto. Le dije, pues ahora vas a entender unas cosas bien diferentes. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. ¿Qué entendiste? Dice, nada. Le dije, no entiendes nada porque vamos a orar. Y oramos y empezamos. El verbo es Jesús. En Apocalipsis dice, y su nombre es el verbo de Dios. Ahora léelo como Jesús. En el principio era Jesús y Jesús era con Dios y Jesús era Dios. Y por él fueron hechas todas las cosas y para él. Este verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Dice, y todo fue creado por medio de él y para él. En el mundo estaba y el mundo no le conoció, mas a todos aquellos que creyeron y le recibieron, Dios les da el derecho de ser llamados hijos de Dios. Y se queda, oh, soy maestro y tantas veces, tanto que he estudiado y no pude entender un pedacito de la Biblia. Dice, hermano, ¿puedo venir más seguido? Y yo digo, sí. Nada más que me avisas para yo también dejar tiempo porque ando a las carreras. Pero ¿sabes qué? Me da gusto cuando le hablo a la gente. Cuando Dios te usa, cuando Dios tiene un plan, te va a usar como Él quiere. Dios tiene un propósito para ti. Dios tiene un propósito para ti. ¿Estás cumpliendo el propósito de Dios? Dios tiene un propósito para ti. Dios tiene un propósito para ti. El propósito de los hermanos ya está cumplido. Aquí está el fruto. En Pénjamo está el fruto. En Abasolo, en Irapuato, en el Zapote está el fruto porque el propósito de los hermanos está cumplido. ¿Y tu propósito se está cumpliendo? ¿O no lees la Biblia? Es necesario que leas la palabra de Dios porque cuando lees la palabra de Dios, Dios habla a tu vida. Cuando tú oras, hablas con Dios y hay que tener una buena relación para que Dios obre en tu vida y seas de grande bendición. Ya les había dicho que con eso terminaba, ¿verdad? Bueno, termino con esto porque el tiempo, dijo, una ocasión le dijeron a mi papá, hermano,
¿Cuánto tengo que durar predicando? Dice mi papá, predique lo que quiera, la gente se va a las 12. Entonces no vaya a ser que me dejen a mí predicando y se vayan todos. Antes de que se vayan, quiero orar por ustedes. Hermanos, Jesús tenía compasión de la gente. Ten compasión de la gente. Eran discípulos de Juan. A lo mejor Jesús hubiera dicho, no son mis discípulos, que se vayan. Pero dice, los vio solos como ovejas que no tenían pastor, desamparados. Cuando veas un hermano que te diga, hermano, es que mira, yo esto la regué, pero yo quiero, hermano, bienvenido a casa. Esta es tu casa. Hermano, que yo he estado con ansiedad, con depresión. Oh, ¿sabes qué? Necesitan un abrazo. Si tú tienes el Espíritu de Dios es más fuerte que cualquier otro espíritu que hay en la vida de la persona. Que no te transmitan la depresión a ti. Le doy un abrazo y ahora yo estoy deprimido. No, transmite la palabra, transmite el Espíritu de Dios que tú tienes a la persona. ¿Cómo? Dándole un abrazo. Diciéndole unas palabras bonitas, buenas, que lo levanten. Así es que ese es el propósito de Dios. Pónganse de pie. Antes de orar, como dijo mi hermano Daniel, abraza a 5 personas. Dile, hermano, es un gusto verte. Es un gusto que hoy Dios nos permitió la vida de estar en este lugar, en esta casa. Hoy el Espíritu Santo te trajo a este lugar. Te bendigo en el nombre de Jesús. Te bendigo. Eres una bendición para mí. El Espíritu de Dios te va a ayudar. El Espíritu de Dios te va a sanar. Transmite lo que tú tienes a otra persona. Esa felicidad, esa paz, ese gozo. Dáselo a otra persona porque tú lo tienes. Esa bendición transmítesela a otra persona porque tú la tienes. Tú tienes la presencia de Dios. Jesús dijo, no los dejaré solos, estaré con ustedes todos los días. Todos los días estaré